Yo me en cámara. Ok. Bueno, entonces estaba leyendo, Fernando, el currículum que es bien amplio de Claudine. Decía, estudios en arquitectura, también en la licenciatura de Relaciones Internacionales. Tiene estudios de maestría en romanística, relaciones internacionales, filología japonesa. Un doctorado magna cum laude en romanística y filología japonesa. Y estudios postdoctorales en otras áreas relacionadas con la historia del arte. Entonces ahorita ella se apuntó como voluntaria para hacer la presentación del periodo clásico, para irnos, no quisimos irnos muy atrás a estudiar el arte prehistórico, sino decidimos empezar en el periodo clásico. Entonces, Claudine va a hacer esta presentación esta noche. Y yo creo que ya sin más la voy a dejar con el uso de la palabra. A todos los participantes les voy a poner el micrófono en silencio. Y si quiere alguien intervenir, por favor, hay un botoncito ahí abajo en su panel de control que es levantar la mano, donde dice reacciones, pueden levantar la mano y voy a estar pendiente de todos estos detalles técnicos y entonces... Aquí estamos escuchando, pues. Bueno, entonces, Dica, solo para aclarar, no estuve muy presente en las clases que recibí, oíste, en la Marro, así que esta es mi primerísima clase de Historia del Arte. ¡Ay, qué bueno! Sí, o sea, te permito toda la crítica, pero sé benevolente, por favor. Oh. Bueno, vamos a empezar. Perdón, yo me salí un momentito porque se fue la Sí. energía eléctrica aquí, pero ya lo resolví. Entonces, Sí. voy a poner a todos en silencio para darle la palabra a Claudine. Todos los que quieran participar, por favor, levantan la mano y yo les doy la palabra en el momento que sea conveniente. Pues entonces ya sin más, Claudine, muchas gracias por ser la primera voluntaria y te dejo en el uso de la palabra. Sí, gracias por la confianza, la verdad, o sea. Claudine, perdón, desbloquea tu micrófono. Ahora sí. Bueno, Ahí. Muchas gracias por la confianza de también permitirme dar la primera presentación en la que voy a tratar pues el arte, ¿verdad? Clásico de Grecia y Roma. Entonces, como resumen, permítanme, como resumen, quisiera yo mencionar que pues la Grecia antigua con su arte y sus ciencias es considerada siempre la cuna de la civilización occidental a la cual pues nosotros pertenecemos, más fue Roma quien contribuyó a que así fuera, y eso vamos a ver en el transcurso de esta presentación. En cuanto al tiempo, ¿verdad? Voy a empezar con el periodo arcaico, porque me parece que es pues el primero de los periodos más relevantes de la historia del arte en Grecia, y se sitúa más o menos hacia el año 776 a.C., en el que se formaron las ciudades-estado llamadas polis o poleis en plural. Para mientras, ¿verdad? Pues Roma todavía estaba un poco en los pañales. Ellos hasta en el 753 se funda Roma. Aquí pueden ver que Grecia pues sigue con los hitos históricos, ¿verdad? En el 499 ya pasa a un periodo clásico marcado por las guerras médicas. En el 323 ya cambia a un periodo helenístico en el arte a través de la muerte de Alejandro Magno, y en el 146 se marca, digamos que el fin del arte griego en sí como arte independiente, digamos, porque en el 146, en la batalla de Corinto, Roma vence a lo que era la Liga Aquea y pasa a dominar militar y políticamente
lo que era la Hélade. Entonces ya se habla del periodo helenístico o grecorromano en cuanto a Roma, y en cuanto a Grecia, pues ya de una Grecia romana o neoática, ¿verdad? Que pues digamos que abarca a ambas, tanto a Grecia como a Roma. Y para finalizar el periodo helenístico elegí yo la fecha 395 después de Cristo, porque si bien se habla de que ya fue hasta en el 475 aproximadamente que se declaró como destruida la Roma clásica, ¿verdad? Es en el 395 que inicia ya el saqueo y las invasiones a Roma, ¿verdad? Por los bárbaros. Y ahí, o sea, vamos a ver también que en el arte se expresa esa caída, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar, como les digo, con el periodo arcaico en Grecia, que se data del 776 a.C. al 499 a.C. En el 776, pues se organiza la primera Olimpiada en la que participan atletas de todas las poleis que pueden ver aquí en el mapa. No sé si ven mi flechita, pero ahí ven ustedes las principales ciudades de esa época. En lo que se llama Hélade, ¿verdad? La Hélade es lo que ustedes ven marcado en el mapa, lo que nosotros hoy pues llamaríamos la Grecia clásica. En cuanto a la Grecia peninsular, que sería el Peloponeso, ¿verdad? Donde está Epiro, Tesalia, Macedonia, Beocia, Ática. Se trata de una región montañosa y borrascosa, no apta para la agricultura, pero que sí propicia la navegación y el comercio de productos como la cerámica, pues productos de bronce, tejidos, perfumes, joyas, aceite, vino, lo que se lograba producir en esa tierra tan árida. La región se encuentra en el mar Mediterráneo y entre los mares o brazos, se podría decir, Egeo y Jónico, el mar Egeo y el mar Jónico. Como ya les había mencionado, pues en esta época es cuando se desarrollan las famosísimas poleis en las que la vida ya pasa a ser en el exterior de la casa, ¿verdad? Entonces la gente se reúne en el ágora y en las calles, ya hay tiempo para filosofar, para interesarse en las artes, y el hombre mismo pues pasa a ser la medida de todas las cosas. Las poleis se expandieron incluso por el mar Jónico a través de la colonización, y llegaron hasta las costas de Iberia, como pueden ver aquí. Aquí pueden ver en los puntos mayores, estamos hablando de poleis independientes, y en los puntos menores hablamos de colonias griegas pertenecientes a cada una, ¿verdad?, a alguna de estas poleis. Lo más lejos que vemos en este mapa, pues es aquí la península ibérica, ¿verdad? La colonización fue causada por una crisis política producto de la sobrepoblación, de la geografía de la región, ¿verdad? De la aridez de la tierra y la escasez de recursos naturales. A pesar de la fragmentación en polis, los griegos construyeron una fuerte identidad común en contraste con otros pueblos de la antigüedad. En gran parte debido a la difusión ya entonces de la Ilíada y la Odisea, es que
los artistas encuentran inspiración para sus creaciones. Los mitos de los héroes de la edad de bronce, ¿verdad? Con los que todos querían identificarse, son los que se empiezan entonces a presentar en las piezas artísticas. La identidad helénica, ¿verdad? O griega, diríamos nosotros hoy en día, contribuyó también a la expansión de otras manifestaciones culturales a los territorios colonizados. Estamos hablando de técnicas artísticas y también de construcción y del lenguaje, ¿verdad? El periodo arcaico termina con la revuelta de Jonia. Permítanme. Con la revuelta de Jonia en el año 499 a.C. Aquí los griegos de la costa de Asia Menor, es decir, Focia, Mileto, ¿verdad? Eran las mayores, piden ayuda a la Grecia continental para frenar la expansión del imperio persa. Y eso desemboca en las guerras médicas, que pues inician en el 492 y se extienden hasta el 479 y que ya vamos a ver entonces en el siguiente periodo también, ¿verdad? ¿Qué influencia tiene eso en el arte? Vamos a empezar con la pintura del periodo arcaico. Aquí hablamos de un periodo orientalizante, de influencias fenicias, asirias y egipcias en el dibujo y la pintura de vasijas especialmente. A partir de mediados del siglo VIII, la pintura se distingue en la cerámica por las figuras de color negro sobre fondo amarillo o rojo. Se habla también de que es un periodo proto-corintio por la difusión y demanda que empiezan a tener los talleres de Corinto entre el comercio entre las ciudades, ¿verdad? En el comercio de la época. Pero también la producción en las colonias etruscas e ibéricas llega a alcanzar tanta importancia como la de las polis originales, ¿verdad? Que eso lo veremos en el segmento de Roma. Comenzó en el periodo arcaico, comenzó a ser común que los ceramistas firmaran sus obras y menos frecuentemente los pintores. De los ceramistas, pues, permítanme. Bueno, perdón. De los ceramistas, pocos eran también pintores, ¿verdad? Aquí estamos hablando de las figuras negras y las figuras rojas, en las que el ceramógrafo o ceramista, ¿verdad? Antes de coser la pieza, pintaba en negro las siluetas de las figuras con incisiones muy finas hechas con puntas de metal o de hueso que descubrían el color natural de la arcilla y añadían algunos toques de blanco o rojo oscuro. Se empezó con esa técnica en Corinto alrededor del año 700 antes de Cristo y se fue perfeccionando en el siguiente siglo. Luego, al principio, pues se empezó con las figuras negras y luego estas figuras negras fueron siendo reemplazadas por las figuras rojas, más o menos alrededor del año 530 antes de Cristo y más adelante en los siguientes siglos. Las figuras rojas eran logradas utilizando la técnica de dibujo de figuras negras en negativo. Ahora, ¿cómo se lograba este efecto, verdad? Se hacía una coloración con barbotina. La barbotina era el agua que quedaba al lavar pues el material para hacer las piezas cerámicas. Esa agua
se le podía también pues mezclar un poco más de barro o arcilla, perdón, para utilizarla como pegamento. Pero en este caso, ¿verdad? Para lograr los efectos de las figuras negras y rojas, mediante la cocción. Entonces, una vez se había secado el dibujo con barbotina, ¿verdad? El pintor entregaba la pieza al alfarero para su cocción, que era una operación aquí en 3 pasos, como ustedes pueden ver. El primer paso es hornear la pieza en una atmósfera oxidante. Los respiraderos de los hornos se dejaban abiertos para dejar pasar el oxígeno a cerca de 800 grados Celsius y al salir, la pieza salía totalmente roja. Luego, en un segundo paso, se trabajaba en una atmósfera reductora. Los respiraderos de los hornos eran cerrados y el horno llegaba a unos 950 grados centígrados. Le añadían vegetales al fuego para provocar un ahumado y después la temperatura era bajada a unos 900 grados centígrados. Y ese monóxido de carbono del humo actuaba como un compuesto reductor para liberar la combustión incompleta, ¿verdad? Al liberar la combustión incompleta de los vegetales. Eso permitía reducir el óxido férrico en óxido ferroso o en magnetita de color negro y la pieza o el vaso salía completamente negro. Entonces, la parte recubierta con la imprimación negra se vitrificaba y se volvía impermeable. En el tercer punto, se reoxidaba la pieza con los respiraderos abiertos de nuevo, pero siempre a 900 grados. El dioxígeno del aire permitía oxidar el óxido ferroso en óxido férrico en las partes no imprimadas, que entonces ya se volvían rojas, y las partes imprimadas, que previamente se habían vuelto impermeables, quedaban negras. La cocción, este horneado era relativamente simple, pero siempre requería una detallada atención y bastante experiencia de parte de quienes la llevaban a cabo. Se sabe que pues, muchas piezas se echaron a perder en este proceso, pero incluso con imperfecciones se lograban comercializar porque eran bastante bien cotizadas. Este es un ejemplo del principio de esta técnica. Esta pintura se le llama Pareja baila el sonido del aulos, que es este instrumento que ustedes ven que la figura oscura en el medio está sonando, y pues se habla de un arte orientalizante porque ustedes pueden ver que las figuras no presentan un movimiento muy activo, muy dinámico, las caras se encuentran de perfil, no hay reglas todavía muy definidas para el dibujo o la representación de las figuras. En este caso se calcula que el pintor de esta pintura es Analatos. La pintura se encuentra en el cuello de un lautróforo protoático. Eso quiere decir, el lautróforo es la forma de la pieza. Y protoático quiere decir que es anterior al periodo ático. Se calcula también que fue hecho en el 690 a.C. Lo que es el lautróforo mide 80 centímetros de altura por 27 centímetros y medio en su lado más ancho, y se encuentra
en el Museo del Louvre. Aquí ven la pieza entera, ¿verdad? Y la forma de esta vasija o ánfora, le dirían los romanos, es la del lautrofo. Aquí tenemos ya un ejemplo bastante más desarrollado, ¿verdad? Este es un ejemplo de figuras negras. Exequias es aquí no solo el pintor, sino también el ceramista. Por ser ambos, Exequias fue uno de los pintores y ceramistas más admirados y más copiados también de finales del periodo arcaico. Sus obras están impregnadas de su interés por la vida, la muerte y la religión, y esas son las escenas que él reproduce en sus obras. Para dar vida a estas escenas, él hizo uso de figuras mitológicas. Como en este caso, la escena se llama Aquiles y Ajax jugando a los dados. La diagonal que los escudos forman se conecta visualmente con las asas del ánfora, prolongando la curva y vinculando la imagen con el soporte. Es decir, que involucra los elementos de la escena con el objeto que los enmarca y además realzan el tema central por medio de la posición de las lanzas que forman una intersección sobre el juego. Eso lo que demuestra es que Exequias adapta su dibujo a la forma de la superficie sobre la que está pintando, mientras que otros pintores se dedicaban a pintar una escena rectangular sobre superficies oblicuas, ¿verdad? En este caso se trata, según el mismo Exequias escribe en torno a las figuras, de Aquiles a la izquierda y Ajax el Grande a la derecha. Los dos participan de algún juego que probablemente involucra dados y Aquiles está ganando porque dice, digamos que como que fuera una historieta, ¿verdad? Ustedes pueden ver ahí las palabras que salen en el espacio. Él dice 4, mientras que Ajax dice 3. No hay una fuente literaria que narre ese episodio durante el asedio de Troya, pero fue tan admirada esta escena que Exequias reprodujo, que pues a la fecha se han encontrado más de 150 copias de la escena y en su tiempo pues probablemente fueron hechas muchas más. En cuanto a la semiología, Aquiles se ve usando un casco, lo que representa que tiene más poder que Ajax, y Ajax tiene el pie de puntilla, lo que sugiere que está nervioso al jugar contra Aquiles. Por último, es importante reconocer que esta escena es una escena de la vida que Exequias decidió, o sea, de la minuciosidad de la vida, de lo que sucede mientras estamos viviendo, ¿verdad? Y no solo llevando a cabo obras trascendentales, como lo fue ya la guerra de Troya. En este caso, pues se trata de la vida de dos guerreros, ¿verdad? Mientras que Exequias también pintó una escena de la muerte cuando ilustró a Ajax antes de cometer suicidio por no haber obtenido el premio que se le dio a Ulises u Odiseo. Esta vasija se encuentra en el Museo Gregoriano Etrusco en Italia. Esta es la vasija entera que
por delante y atrás, pues ya tiene otra escena a la que no vamos a entrar ahorita en detalle. Pero vamos a ver aquí un ejemplo de las figuras rojas. Esta crátera es llamada la crátera de Sarpedón y es un ejemplo de la pintura de la obra de un pintor y de un ceramista juntos. Se asume que el pintor fue Eufronios y que el ceramista se llamaba Euxíteos. La crátera fue hecha alrededor del año 515 a.C. Tiene 45.8 centímetros de altura, un diámetro de 55.15 centímetros y un diámetro del pie de la crátera de 29.5 centímetros, pero su capacidad es de 45 litros, es decir, que sí es relativamente grande, ¿verdad? Las figuras en sí tienen 19 centímetros de altura. En un tiempo fue propiedad del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, pero en el 2008 fue entregado a Italia y se encuentra ahora exhibido en el Museo Nacional Charité de Cerveteri. En esta escena se puede ver el cuerpo de Sarpedón, herido durante la guerra de Troya siempre, siendo cargado por Hipnos y Tánatos, es decir, el sueño y la muerte. Ambos están armados como hoplitas y tienen alas, mientras que Hermes, en el medio, los observa y actúa de psicopompo o conductor de almas, que sería la función que él tiene en esta escena. A ambos extremos de la escena se puede también observar a los troyanos Leodamas e Hipólito. Y eso se sabe por las inscripciones que se encuentran en la crátera misma. Sarpedón, que era hijo de Zeus y Laodamia, y además era aliado de Troya, está desnudo a excepción de las grebas, porque el griego Patroclo lo había despojado de su armadura y sus armas después de matarlo. La escena está representada en el canto 16 de la Ilíada. En esta crátera se utilizaron además resaltes rojos para todas las inscripciones que lamentablemente pues no se logran, tal vez logran ustedes sí apreciarlo, que las palabras están en otro tono de rojo. La cresta de la cimera de los cascos también está en otro tono de rojo, la cinta del pétaso que pasa por debajo de la barbilla y sobre el cuello de Hermes, el tajalí de Hipnos, las heridas de Sarpedón y la sangre que brota de ellas, igual que la cinta que tiene en la cabeza. Eufronios también hace uso abundante de líneas de relieve para los contornos. Usó todos los tonos rojos de la pintura que fue diluyendo con ese fin. Ya no utiliza aquí, según referencias, ¿verdad? Como en sus vasos anteriores, líneas de relieve de color negro profundo para representar la anatomía, sino que prefiere el uso de diferentes tonos de rojo diluidos que van desde el ocre claro hasta el marrón oscuro. Por lo tanto, utiliza una aguada ligera para hacer el modelado de los músculos, ¿verdad? En cuanto a la escultura, aquí pues se puede ver todavía una influencia egipcia, si bien la escultura arcaica no es religiosa, pero la influencia egipcia se ve en la frontalidad, en la simetría, en los brazos pegados al cuerpo y el pie izquierdo avanzado, pero siempre con las dos plantas de los pies adheridas al suelo. En este periodo se hicieron esculturas en madera, en bronce y en piedra, pero hoy en día solo quedan de piedra porque los otros materiales fueron reusados en
a través del tiempo, ¿verdad? Y por diferentes razones. En esta época se le da prioridad a la representación del cuerpo desnudo en los hombres. El peinado es radial y termina con esos rizos sobre la frente. Los labios están cerrados, pero en lo que se llama una sonrisa arcaica, porque tiene poca vida. La cara es triangular y los ojos se dice que son almendrados. Las figuras masculinas son llamadas kuros o kuroi en plural, y las femeninas core o korai en plural. Las figuras femeninas sí son representadas con vestido. Podían representar, ambas esculturas podían representar tanto a humanos como a dioses, lo que muestra por un lado la antropomorfización de los dioses y por otro lado la elevación al rango semidivino o heroico de humanos, en especial a los ganadores de los juegos panhelénicos o héroes en guerras, ¿verdad? Es importante mencionar la policromía. Eso quiere decir que las estatuas originalmente sí estaban pintadas, porque estatuas sin pintura eran consideradas como sin terminar. Un ejemplo de los kuroi son los gemelos Cleobis y Bitón. Esta escultura está hecha en mármol y representa a los gemelos Cleobis y Bitón, según consta en una inscripción al pie de las estatuas. Fue un regalo de la ciudad de Argos al santuario de Delfos alrededor del año 600 a.C., según un testimonio de Heródoto. Se cree que la escultura habría podido ser hecha por Polimedes y hoy en día se encuentra en el Museo Arqueológico de Delfos. El aspecto de esta escultura es un poco tosco, musculoso y primitivo que el de los kuroi, como el que vimos anteriormente, pero su elaboración aún data en el periodo arcaico. Mitológicamente, estos gemelos eran hijos de Círipe, una sacerdotisa de Hera. Su historia, o sea, la historia de estos gemelos era recontada como ejemplo de moral, virtud y una vida plena premiada con una muerte joven. ¿Cómo llegaron a esa muerte joven? Pues se dice que su mamá iba en un carro, ¿verdad? O carreta tirada por bueyes a un festival de Hera. Pero en el camino los bueyes empezaron a andar más lento, así que los gemelos tiraron jalaron ese carro los últimos 8 kilómetros del camino. La mamá estaba tan impresionada y tan orgullosa de sus hijos que le pidió a Hera que les concediera el mayor regalo que un dios podía hacer a un mortal, y que pues en ese tiempo era concederles una muerte joven. Así que cuando llegaron al festival, los gemelos se quedaron dormidos del cansancio y no volvieron a despertar. Ahora vamos a ver un kuros. Kuros significa muchacho, el plural es kuroi. En historia del arte en español, el término kuros es utilizado para identificar las estatuas masculinas de este periodo arcaico, que solían representar atletas o guerreros reconocidos. Esta estatua es llamada el Kuros de Croesus o Creso, y es típica del periodo en el que nos encontramos, lo que se reconoce en la rigidez de la pose, el paso hacia adelante, como decíamos, los brazos pegados al cuerpo y la sonrisa arcaica. Esta estatua fue encontrada en Anavissos, Ática, y mide 1,95. La estatua fue hecha como lápida para la tumba de un guerrero caído llamado Creso o Croesus en griego,
Y al pie de la estatua hay una inscripción que dice: detente y llora ante la tumba del fallecido Creso, a quien el furioso Ares destruyó un día luchando en las filas más avanzadas. Hoy en día el texto es un poco confuso. Hoy en día se encuentran en el Museo Arqueológico de Atenas. Esta escultura es llamada Corephra Cyclaea. Está hecha y representa una figura femenina, ¿verdad? Está hecha en mármol. También es una escultura funeraria, igual que el Curos de Creso o Croesus. Las Corae, como les mencionaba anteriormente, se presentan normalmente vestidas, ¿verdad? Con una larga y ceñida túnica que se llama gitón. La Corephra Cyclaea fue encontrada en Merenda, en la región de Ática, y es una escultura que mide 2 metros de altura y 11 centímetros y medio en total, con la base, 2 metros y 11 centímetros y medio en total, con la base de 26 centímetros. Según la inscripción en la base, se trata de una joven que murió soltera y por lo tanto se le debía considerar niña eternamente. En cuanto al artista, se reconoce a Aristion de Paros como su autor. Esta es la Corephra Cyclaea en una versión a color, hecha para la exposición Dioses a Colores, que se llevó a cabo en Frankfurt en el 2008 y el 2019. Aquí pueden ver que el gitón de la Corephra Cyclaea está decorado con rosetas, estrellas y esvásticas y en el borde inferior de la vestimenta está decorado con hojas, que tal vez no se logran apreciar muy bien. En el frente se logra ver los pies con sandalias. El brazo derecho sostiene el gitón y el brazo izquierdo está doblado con la mano frente al pecho en forma de flor de loto. En la cabeza lleva una corona de flores que consta en parte de flores de loto y lleva un collar dorado, aretes y pulseras en ambos brazos. El cabello lo lleva largo y rizado en mechones que caen hacia atrás y hacia adelante en ambos lados del cuello. Esta versión, según pude ver, ahorita no está en exposición, pero pues no quita que vuelvan a hacerla, ¿verdad? Ahora pasamos al tema de la arquitectura en el periodo arcaico. Inicialmente se construía en madera, adobe o arcilla. Y se empieza a usar ya la piedra a partir del 600 antes de Cristo, en que las polis empezaron a prosperar gracias a la colonización de otros territorios. Aquí ya se puede hablar de una normalización en la estructura y la decoración de templos y teatros especialmente, que pasan a ser entidades escultóricas en el paisaje. Eso ya lo vamos a ver. Aquí pongo como introducción el templo de Hera en Selinunte, en Sicilia, que es pues un templo de orden dórico. Se encuentra sobre una colina en la Acrópolis de la ciudad y tiene una inscripción que dice que está dedicado a la diosa Hera. Fue construido hacia mediados del siglo VI antes de Cristo. El templo es períptero, vamos a ver todos esos términos.
pues adorna la Acrópolis sobresalientemente en Sicilia. Aquí pueden ver cómo se integra un templo o la Acrópolis misma entera, ¿verdad? En Atenas, en el paisaje entero. Se procura construir sobre terrenos elevados, desaparece el ábside con el que se construía anteriormente. Se pasa a utilizar una planta rectangular. El templo se divide en pronaos, naos y opistodomos. Aquí naos significa templo. Es decir, que el pronaos pues, sería una antesala al verdadero templo, el naos es el núcleo de la construcción y el opistodomos es un espacio atrás del naos en el que se guardaba el tesoro de la deidad a la que estaba dedicada el templo. Pues aquí ya se construye primordialmente en piedra y se hace uso del períptero y del hexástilo. El períptero quiere decir que las columnas, que el templo o naos, ¿verdad?, está completamente rodeado de columnas, y hexástilo, que se trata de 6 columnas en el frente y en la parte posterior también. Entonces, eso lo vemos aquí en esta planta. El aditon, pues, también es otro espacio después del naos que sirve como pasillo hacia el opistodomos atrás de la escultura de la deidad. Este fue el diseño común del templo arcaico. Aquí ven representado el término períptero porque todo el nao, o sea, hay columnas alrededor de toda la construcción, y hexástilo, como pueden ver, pues en el frente y en el lado posterior hay 6 columnas. Aquí les presento los diferentes términos y los diferentes diseños de templos que se construyeron. En anta o in antis quiere decir que tiene solo columnas en el frente. Aquí ven ustedes el pronaos en el lado superior izquierdo de la gráfica. Al naos también se le llamaba cela. Aquí en la segunda figura pues se habla de una construcción en doble anta porque tiene columnas tanto adelante como atrás. Es el templo redondo se llama monóptero porque tiene solo el naos, ¿verdad? Y pues suele ser períptero también. En cuanto a las primeras 2 imágenes, hablamos de dístilos porque tienen solo 2 columnas. En cuanto a las imágenes en el extremo superior derecho, hablamos de tetrástilos porque, como ustedes pueden ver, tienen 4 columnas, ya sea en el frente, próstilo, o anfipróstilo en el frente y en la parte trasera. Ay, perdón. Abajo, en la parte inferior izquierda, ya hablamos de un octástilo porque tiene 8 columnas, y es díptero porque las columnas le dan 2 vueltas al templo. Aquí pues ya estamos hablando de una construcción mayor, entonces tiene el naos o la cela y el opistomo atrás y todavía un postcum. En el medio tenemos 2 hexástilos, el períptero que le da una vuelta y el pseudoperíptero en el que las columnas están como insertadas en las paredes del naos. Este otro pseudodíptero es un octástilo, ¿verdad? Porque tiene las 8 columnas en el frente y la parte trasera.
pues las dos imágenes del medio son hexásteros, ¿verdad? En el periodo arcaico se empieza a hablar de órdenes para la construcción de templos y el diseño de sus columnas. El primer orden del que apareció y del que se habla es el orden dórico. Todos los templos griegos estaban situados por lo general sobre una base de 4 gradas llamadas crepis, que ustedes pueden ver aquí en el lado izquierdo inferior de la imagen. El último escalón de esas 3 gradas es llamado estilobato y los otros 2 se llaman estereobato o estereobatos. El crepis es la base de cualquier orden o diseño de templo griego, que es como se le llama a esta plataforma, ¿verdad? El primer... en este orden dórico, ¿verdad? La columnata se conforma de 2 elementos, de fuste y de capitel. La columnata es pues donde ya va la columna en sí. El fuste arranca directamente desde el estilóbato, por lo que no está situado sobre una base o basa, que se le llama técnicamente, que los órdenes posteriores sí presentan. El fuste o columna, ¿verdad? Era armada de varias piezas llamadas tambores y disminuye el diámetro hacia arriba, aunque en el centro primero presenta un ensanchamiento llamado éntasis. Las aristas de este fuste son vivas, es decir, no están limadas. El capitel, ya más arriba del fuste, consta de 2 partes, del ábaco y del equino, pero también tiene un collarino, que es una decoración en forma de ranuras. El elemento que es soportado por esas columnas se llama entablamento. El entablamento, a su vez, se distribuye en 3 elementos, que son el arquitrabe, que en este caso es liso, el friso, que en este orden se compone de espacios rectangulares llamados triglifos o metopas, que usualmente eran decorados con relieves o esculturas y que se organizaban en triglifos a cada extremo. Aquí ven ustedes los triglifos del entablamento. Uno sobre cada columna y uno sobre cada espacio entre las columnas. Debajo de cada triglifo se colocaban adornos llamados gotas. Ahí pueden verlos ustedes en lo que sería pues el arquitrabe, digamos. Y la cornisa, que es la tercera franja, estaba diseñada para proteger la decoración del templo de la lluvia. La cubierta es el elemento superior del orden. Se conforma de una especie de pedestal para colocar una gárgola, la vertiente o cima y el frontón, que solía estar decorado con la escultura de algún, como les digo, de alguna escena, ¿verdad? En lo que se llama pinaques y de lo que proviene el nombre pinacoteca, por ejemplo. El segundo orden es el orden jónico. El orden jónico inicia de la misma manera con un crepis de 3 escalones, pero ya presenta 3 elementos en la columnata o peristilo, por lo que el fuste se encuentra apoyado sobre una basa, que ustedes pueden ver aquí. Esta basa se conforma de 2 molduras convexas llamadas toro y una cóncava llamada escocia, pero también existe el pedestal cuadrado, que es pues bastante más simple que este.
Las aristas de las canaladuras del fuste son matadas, es decir, que los vértices están redondeados para facilitar el ajuste y la continuidad de los tambores que conforman el fuste. El tercer elemento, que es el capitel, ya presenta lo que se llaman volutas, entre las que se incluían elementos más pequeños llamados ovas, o que significa pues huevos, ¿verdad? Porque tienen esa forma, y debajo de las ovas va un cordón de perlas más pequeñas. El arquitrabe o entablamento está dividido en lo que se llaman 3 listones horizontales o platabandas, como dice aquí en la imagen. El friso pasa a ser liso y corrido, ya sin triglifos ni metopas, mientras que el resto de la construcción se queda igual, aunque aquí pues se insinúa otra forma de gárgolas en la acrótera. El tercer orden, que aquí me voy a estar adelantando un poquito al siguiente periodo artístico, permítanme, es el orden corintio. El orden corintio, pues, ya pertenece al periodo clásico, pero lo presento aquí para tener, o sea, todo el panorama de la evolución del diseño de los órdenes y para también contrastar las diferencias. El orden corintio presenta canaladuras ya con ángulos matados, y el mayor cambio se da en el capitel, que está constituido por un juego de hojas de acanto, llamados verticilos, y hojas intermedias llamadas caulículos. La cubierta sigue siendo de 2 aguas y conserva todas las otras características de los órdenes anteriores. Aquí en esta imagen pueden ver una representación de las de los 3 órdenes, ¿verdad? Ya en piedra. Y pasamos al periodo clásico. En el periodo clásico, el factor de cambio principal fueron definitivamente las guerras. La revuelta de Jonia, que ya les había mencionado, se dio para liberar lo que era Asia Minor o Asia Menor, es decir, hoy Turquía, del poder persa. Aquí ven ustedes cuál era el alcance del imperio persa en ese momento. Aunque, o sea, el dominio persa no era un dominio explotador o que subyugara a sus súbditos al extremo, sino que permitía que los soberanos locales siguieran reinando, respetaban las costumbres y la cultura del lugar, pero lo que hizo que se levantaran las ciudades, las poleis en rebelión, fue la prosperidad que habían pues obtenido gracias a que ellos mismos colonizaban otros territorios. Y eso pues obviamente no concordaba con el dominio por un poder externo. Así que acudieron a las polis del Peloponeso, pero solo Atenas y Eretria respondieron a ese llamado, por lo que después de 5 años fueron derrotados. Estas guerras fueron llamadas guerras médicas porque los griegos llamaban medos a los persas. Se prolongó y tuvo un efecto fuerte en la cultura y por ende en el arte de ese periodo. Los griegos lograron después derrotar a los persas en la famosa batalla de Maratón, pero sabían que los persas iban a regresar,
Así que entonces ya lograron unirse en la Liga Panhelénica, ¿verdad? Ganar más poleis a su favor. Y en la Segunda Guerra Médica, los espartanos lograron frenar apenas a los persas en Termópilas, que también es la famosísima batalla en la que murieron todos los que participaron. Al final, Atenas derrotó a Persia en Salamina y en Platea ya los persas se retiraron. Poco después empezaron las guerras contra Cartago por el control de Sicilia, que, bueno, sí, es la isla ahí en la bota. Y el conflicto terminó hasta en el 307. Los 50 años que los griegos tuvieron de paz entre las guerras médicas y luego la guerra del Peloponeso, que ya fue una guerra entre poleis griegas, fue llamada Pentecontesia. Atenas ganó y se volvió una superpotencia, y en el 431 pues tuvo que luchar contra Esparta por cuestiones de dominio político. Realmente era más cuestiones de ideología. Aquí Esparta ganó, pero pronto se unieron los áticos a los persas de nuevo, ¿verdad? Para luchar contra Esparta en la guerra de Corinto. Esparta ganó, pero quedó muy debilitada, y al tratar de controlar Tebas, pues ya perdieron su poderío. Vamos a ver, aquí en el 338, Filipo II de Macedonia, el papá de Alejandro Magno, ¿verdad? Logra conquistar. Filipo logra unificar o conquistar lo que sería Grecia hoy en día, y que en ese momento pues era una fragmentación en poleis. Aquí ustedes pueden ver en el extremo superior izquierdo, ¿verdad? Lo que es Macedonia. Ya habiendo Filipo unificado este territorio, le hereda el reino a su hijo Alejandro, y Alejandro logra derrotar a Persia. Por eso es que Alejandro pues llegó hasta la India, porque realmente derrotando a Persia ganó todo el territorio que Persia dominaba, ¿verdad? Alejandro pues muere en el 323, bastante joven, y entonces ahí termina lo que sería este segundo periodo, que es el periodo clásico. Como ya vimos, los tres órdenes en este periodo se aplican, pues se encuentran los tres en diferentes construcciones. El primero, pues, de los ejemplos sería el Templo de la Concordia, que se estima que fue construido entre el 440 y el 430 a.C. y que se encuentra en el Valle de los Templos en Agrigento, Sicilia. No se sabe a quién fue dedicado el templo, pero se documenta su nombre como Templo de la Concordia ya en el siglo XVI, después de Cristo, ¿verdad? En el medievo. Es uno de los edificios más notables de esta época por el estado de conservación en el que se encuentra. Está construido sobre un basamento macizo utilizado para nivelar las irregularidades del terreno. Ese basamento tiene 4 escalones y no 3 como se solía. La construcción tiene 39
0.44 metros de largo y 16.91 de ancho, con una perístasis bien conservada de columnas dóricas de 6.72 metros de altura. Sobre ellas se encuentra el arquitrabe. Se encuentran en el arquitrabe, el friso, los triglifos y las metopas también en bastante buen estado de conservación. Y vamos a ver la planta del templo, que ahí ven ustedes que es hexástilo, ¿verdad? Y tienes el pronaos, el naos y el opistomo. Aquí tenemos un ejemplo de un templo un poco más sencillo. Este templo es llamado Templo Atenea Nike. No hay un consenso acerca del verdadero nombre del templo, al menos en el español, porque puede ser tanto dedicado a Atenea victoriosa, ¿verdad?, como a las diosas Atenea y Nike. En griego, el templo lleva el nombre de Naos Nikes Apteru. Eso quiere decir que se habla de la diosa Nike o de la victoria de Atenea sin alas. Ese sin alas se refiere tanto al templo como a la diosa, de la que se dice que fue representada sin alas, y la vamos a ver más adelante, para que no abandonara la ciudad. El templo se encuentra también en la Acrópolis de Atenas. Fue construido en conmemoración a la victoria sobre los persas en la batalla de Salamina, pero sí llevó cierto tiempo y fue terminado hasta en el 420 antes de Cristo, durante la paz de Nicias. Que fue parte de la guerra del Peloponeso. Es el primer templo de orden meramente jónico en la Acrópolis. Es anfipróstilo, es decir, tiene columnas solo adelante y atrás, y tetrástilo porque son solo 4 columnas, y pues de orden jónico, como ya mencionamos. En la Acrópolis, este templo se encuentra en un área prominente, es decir, elevada al suroeste de la Acrópolis, a la derecha de la entrada, que se llama Propilae. El templo es accesible desde una escalinata bastante estrecha, que aquí no se logra identificar, pero que da hacia el norte. Originalmente el templo tenía un friso corrido de decoración mitológica que aludía a las guerras médicas y una cornisa con frontes dedicados a Atenea sobre ella, pero los fragmentos de ese friso están en el Museo Británico y en el Museo de la Acrópolis. Como les decía, Nike es la diosa de la victoria o la victoria, y en este templo se le rendía también culto a Atenea, para representar la victoria en esa guerra, pero también para rogar por un fin favorable a la guerra del Peloponeso, en la que se encontraban en ese momento. La planta del templo es de pequeñas dimensiones, como pues sí se logra ver en la foto, y fue el arquitecto Calícrates el que lo diseñó. En este templo el vestíbulo delantero funge de pronaos, o sea, directamente detrás de las columnas, y el trasero, donde están las otras columnas, funge de opistodomos. Las columnas que dan en las direcciones este y oeste son monolíticas, y el templo mide 8 metros de fondo por 5,5 de ancho y 7 de altura del estilobato hasta el pedimento. La sala de la diosa o naos es cuadrada y mide 4 por 4 metros. Vamos a ver el templo de Zeus u Olimpeion, que se encuentra en la Acrópolis y que
fue iniciado en el año 515 a.C., pero que quedó inconcluso y fue luego abandonado durante el periodo de la democracia ateniense, porque se consideraba que iba contra la hibris, construir un templo de tan gran escala y opulencia, porque la hibris son los límites que los dioses ponen a los hombres. Aristóteles citó el templo como un ejemplo de cómo las tiranías atraían al pueblo a llevar a cabo grandes obras de Estado y dejaban al mismo pueblo después sin tiempo, energía o medios para rebelarse por estar ocupados en tan gran obra. En el año 86 a.C., durante ya bajo el dominio romano, el general Silas se llevó 2 columnas de este templo a Roma para adornar el templo de Júpiter Capitolino, y esas columnas a su vez pues contribuyeron a la imitación y el desarrollo del estilo corintio en Roma. Adriano, el emperador Adriano, ya en el 127 o 131 tal vez de la era cristiana, logra concluir el templo. No se sabe cuándo fue destruido, pero como otros grandes edificios de Grecia, es probable que haya sufrido tan grandes daños durante un terremoto en la Edad Media o antes de eso, o que la mayor parte de las ruinas hayan sido utilizadas como materiales de construcción. Esta es una proyección digital de cómo se habrá visto el templo al ser concluido, ¿verdad? El templo o las columnas que quedan, pues están construidas en mármol. El templo, así como lo vemos aquí, pues habría medido 96 metros de largo y 40 metros de ancho. Estaba compuesto de 104 columnas corintias de 17 metros de alto y 2.6 metros de diámetro. Las filas debajo de los frontones eran triples y a los costados eran dobles. Adriano dedicó el templo a Zeus y erigió una enorme estatua de marfil de ese dios en la cela o naos del templo. Los frontones estaban adornados con muchas esculturas, pero también el interior del templo contenía estatuas de héroes y hombres famosos. Los atenienses, en agradecimiento a Adriano, erigieron una estatua de él en el lado posterior del templo, que pues hoy tampoco se logra apreciar porque ya no está ahí. Aquí pasamos ya a la escultura del periodo clásico, que pues por ser el periodo clásico, ¿verdad? Es una época de grandes artistas que encuentran inspiración en referencias literarias y que representan ya características de una belleza ideal que se encuentra en el equilibrio absoluto, y a pesar de eso también una ausencia del estudio del ánimo y las emociones o pasiones humanas. Las esculturas de esta época dan una sensación de reposo y gran solemnidad, sin rasgos de exageración. Los escultores más importantes son Mirón, Fidias, el consentido de Pericles, y Policleto. Esta es una imagen de Atenea pensante. En cuanto a la escultura, quisiera yo seguir con el pórtico de las Cariátides, en el que podemos ver que pues hay una fusión entre escultura
y arquitectura, porque esculturas fueron utilizadas para, como columnas para sostener aquí lo que pues se llama el pórtico de las Cariátides. Este pórtico se encuentra en la fachada sur del templo de Erecteion y es una tribuna que se compone de 6 esculturas de mujeres de 2.3 metros de altura. Y sostienen el entablamento. El nombre Cariátides se deriva de la ciudad de Caria en Lacedemonia. Según Vitruvio escribió de arquitectura, su libro, esa ciudad había colaborado con el enemigo persa en las guerras médicas y Atenas, como consecuencia, exterminó a todos los hombres y vendió a las mujeres y a los niños como esclavos. Por eso estas estatuas pues fueron diseñadas para recordar la suerte de quienes colaboraran con el enemigo y también para representar la condena de cargar con el peso del templo durante toda la eternidad. Se duda acerca de esta explicación, dado que las mujeres como columnas habían sido utilizadas en Grecia en otros casos también, pero esa interpretación pues sigue siendo la más popular desde la época del Renacimiento. Las lacedemonias aparecen aquí vestidas con un peplo, que es como se llama la túnica que llevan y que es una pieza rectangular con grandes pliegues cortada en 2. Las partes son unidas con un alfiler sobre cada hombro y el peplo se ciñe a la cintura con un cinturón. Aquí vamos a seguir con el Discóbulo de Mirón, que es otro de los escultores sobresalientes de este periodo. Esta escultura representa a un atleta justo en el momento antes de lanzar un disco. Aquí ya vemos el movimiento en potencia del atleta y que denota que el escultor se aparta del ideal estático que se tenía en el periodo arcaico, por ejemplo, porque el pie está solo apoyado sobre los dedos del pie. La figura pues representa bastante más la realidad, pues es casi toda una pose de yoga, sinceramente. Se dice que el rostro inalterable y sereno que tiene el atleta refleja el ethos o los sentimientos contenidos, el dominio de la mente sobre las emociones, ¿verdad? Pero que no acompaña la psicología de la acción. Y que por eso pues es típico de este periodo. La belleza ideal es representada en la cara del discóbulo, pero pues en contraste el cuerpo está en la atención concentrada de la acción. Se dice que la escultura tiene una forma helicoidal o en forma de hélice que gira sobre sí misma. Tiene 1,94 de altura. Se calcula que fue hecha en el 455 a.C. La escultura original parece haber sido hecha en bronce, aunque hay también versión en mármol. Yo aquí elegí el discóbulo, o sea, en bronce que tienen en el Jardín Botánico de Copenhague para que
nos podamos hacer una mejor idea de cómo pues evoluciona el bronce en una escultura, cómo se ve ya en la realidad. Aquí, este es otro escultor de la época, Policleto. Esta escultura es llamada Doríforo. La altura, Policleto definió las proporciones en la escultura. Sus figuras tenían 7 veces en el cuerpo la longitud vertical de la cabeza. Es decir, tenemos la cabeza, luego 3 veces la cabeza hasta la cintura y 4 veces la cabeza de la cintura hasta los pies. Para él, esa era la dimensión ideal para componer un conjunto que tuviera un efecto armónico de cada una de las partes y que se llama simetría o belleza, ¿verdad? Es decir, Policleto buscaba el número y su proporción en el cuerpo modelado o esculpido. Su obra más importante es este Doríforo, que fue hecho alrededor del 440 a.C. Y que pertenece al género de la desnudez heroica. El Doríforo se encuentra en un movimiento armonioso. Se dice las líneas del cuerpo son casi geométricas en comparación a otras esculturas, y la figura gana profundidad al tener el brazo izquierdo doblado, que es el brazo que llevaría a la lanza, mientras que el brazo derecho cae verticalmente. El peso de la figura pareciera recaer sobre una pierna. El cuerpo está arqueado y crea una figura oblicua en contraposición a la cabeza, que ve hacia la derecha. A esta característica en la escultura se le llama contraposto. Dado que Doríforo significa simplemente el portalanza, y ese nombre resulta algo genérico, no se sabe si representaba a un guardia, a un atleta, o si representaba incluso a Aquiles, que llevaba una lanza en una de las escenas de la Ilíada. La copia mejor conservada se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles. Ahora pasamos a Fidias. Fidias fue el escultor predilecto del reinante de esa época, que era Pericles. Él es considerado la máxima eminencia de la escultura griega por el realismo y también por la idealización de arquetipos que él observa en la naturaleza. Sus obras muestran unidad, el reflejo de una paz interna, el equilibrio físico y también el equilibrio moral. Pericles le confió a Fidias los trabajos del Partenón, donde fue colocada su obra más famosa, que es la Atenea Partenos, que él terminó en el 447 a.C. Esta escultura tiene 13 metros de altura, lleva a la diosa Nike en su mano derecha. Aquí Nike es representada con alas. Y solo la diosa Nike mide 2 metros de altura. La escultura original de Atenea Partenos desapareció bajo circunstancias desconocidas, pero pues hay diversos registros de su descripción que la presentaban hecha de mármol,
y originalmente esta escultura presentaba una técnica llamada criselefantina o crisoelefantina, que significa que se utilizaron tanto el oro como el marfil para hacerla. Aquí pues la expresión de Atenea es ecuánime, lo que representa el ethos de la escultura de esta época, igual que con el discóbulo. La copia más fidedigna de la descripción de la escultura original se encuentra en Nashville, en el Centennial Park. Esa escultura original estaba montada sobre un núcleo de madera cubierto con placas de bronce moldeadas y recubiertas con láminas de oro desmontables, con excepción de las superficies de marfil de la cara y los brazos de la diosa. Según referencias, el oro pesaba 44 talentos, lo que equivale a 1.14 toneladas en medidas actuales. O sea que la Atenea Parthenos en sí ya representaba una parte considerable del tesoro de Atenas. En el 2019, Grecia anunció que reconstruiría el Partenón y también la estatua de la diosa, pero pues no he seguido las noticias para ver si ya empezaron. Aquí, como les mencioné anteriormente, se encuentra representada la diosa Nike. Hay quienes dicen que es Atenea poniéndose una sandalia, pero también hay fuentes que hablan de que se trata de Nike, porque Nike, al no tener alas, tenía que usar sandalias para movilizarse, ¿verdad? Y este relieve pues es uno de los mejores ejemplos de lo que se llama la escultura de paños mojados, aunque en el templo de las Cariátides también se podía apreciar bastante bien. Esta técnica de los paños mojados, ¿verdad? Lo que significa es que se muestra el cuerpo, pero a través de la ropa. No precisamente porque estén representando una escena en la que la ropa fue mojada, ¿verdad? Sino solo porque se reconoce la forma del cuerpo a través de los paños. Ese tipo de escultura se encuentra típicamente en la época de las guerras médicas y la guerra del Peloponeso, que marcaron este periodo. Pues, lamentablemente, a pesar de todos los esfuerzos de Atenas, Atenas perdió la guerra del Peloponeso, ¿verdad? Como les mencioné, y después de eso ya no representaron a Nike sin alas otra vez. Esta representación de Nike se encuentra en el templo de Atenea Nike, que vimos anteriormente, y siempre en la Acrópolis. Ahora, en cuanto a la pintura del periodo clásico suele ser llamada también la pintura del periodo de elegancia nacional, dado que la pintura ya pasó a ser un arte propio y no solo la decoración de cerámica o esculturas. No se han conservado muchos ejemplos de la pintura de esta época y tampoco de otros periodos, pero pues hay algunos vestigios que quedan y en base a eso se puede deducir
ciertas características del periodo. Vestigios que se han encontrado también, por ejemplo, en fragmentos de tablillas, en los textos de historiadores clásicos y en copias romanas hechas a posteriori. En esta imagen les presento lo mejor que pude el Kilix de Apolo. Kilix se traduciría con cáliz, ¿verdad? Aunque pues en esta instancia sería un cáliz un poco más ancho. Pero de este también se bebía vino y se calcula que fue hecha alrededor del año 480 a.C. Aquí se puede más o menos apreciar que es una pintura a colores sobre fondo blanco y que pasó a ser más común en el siglo V a.C. No se sabe quién fue el pintor y el Kilix fue encontrado en una tumba debajo del Museo Arqueológico de Delfos. Por esa razón, ¿verdad? Pues se sabe inmediatamente que se trata del dios Apolo, sentado en una silla con patas en forma de león. Aquí está vestido con un chitón blanco, un himatión rojo en la parte inferior del cuerpo, sandalias y una corona de mirto en la cabeza, de mirto o de laurel en la cabeza. Con el brazo derecho sirve vino y con la izquierda sostiene la lira. Esta escena hace referencia al verso del segundo himno a Apolo que se encontró inscrito en el muro sur del Tesoro de Atenas y que dice más o menos: canta para Picios de pelo dorado que apunta muy lejos con su arco y flecha y toca bien la lira. En cuanto al pájaro que vemos aquí, de plumaje negro, se podría tratar de un cuervo que era pues el animal de los oráculos de Apolo en Delfos, o podría también ser la hija de Flegias, que se llamaba Coronis, y de quien Apolo estaba enamorado. En cuanto a la pintura o dibujo, aquí les presento una obra de Polignoto llamada Nequia o Necuia, y que fue replicada por Hermann Schenk en 1892. Polignoto es considerado el primer pintor de la antigüedad. Necuia, por su parte, significa un viaje al inframundo. En este caso, se trata del viaje al inframundo que hizo Ulises, donde el espíritu de Teiresia predice los destinos a los que llegará al salir de ahí. Ulises sí puede regresar a su patria, pero no va a ser fácil para él. Ulises, por cierto, está aquí en la parte superior media izquierda, donde ven ustedes pues un lautróforo con solo un agarrador, y está de rodillas. Ese es Ulises. Ulises, como Teiresia le predice, debe tener mucho cuidado de no herir a las reses de Helios en la isla Trinaquia, porque si lo hace, su retorno a Ítaca, que es su hogar, será muy tarde, va a llegar solo y no va a llegar en su propio barco. Si logra llegar a Ítaca sin herir a las reses de Helios, se va entonces a encontrar con muchos admiradores de su esposa Penélope, a los que tendrá que matar, y después deberá construir un altar a Poseidón en un lugar tan remoto que la gente no conozca el mar.
solo entonces Poseidón le concederá una muerte pacífica, porque Poseidón era partidario de los troyanos en la guerra de Troya. Después de hablar con Teiresia, Ulises habla con otros muertos, entre ellos con su mamá Anticleia y con Aquiles, que sabemos que murió en la guerra de Troya. Y antes de salir corriendo de ahí, todavía ve los castigos de Sísifo y de Tántalo. El castigo de Sísifo lo pueden ver en el extremo superior derecho, y el castigo de Tántalo en el extremo inferior derecho. En esta necuya se pueden ver claramente las representaciones del etos en los rostros de los personajes y del patos en el destino que Ulises encuentra al salir de ahí. Como es un dibujo, está en el tomo 16 del Hallisches Winkelmanns Programm, y pues se encuentra doblado, como pueden ver. Vamos a pasar, con esto terminamos lo que es el periodo clásico y pasamos al periodo helenístico. El periodo helenístico empieza con la muerte de Alejandro Magno, en el que pues él ya conquistó militarmente todo lo que era lo que había sido Persia un día, pero adicionalmente Egipto, Sicilia ya pertenece a Grecia, y todo el territorio que logran ver aquí a colores. Pero quienes se encargan de que la cultura helénica se expanda son los diádocos. Los diádocos son los generales que lucharon con Alejandro y que después de la muerte de él se entregan a la guerra para dividirse los territorios conquistados. Los diádocos son Selémaco, Lisímaco, Casandro y Ptolomeo, que funda la dinastía ptolemaica en Egipto. En este periodo sobresale lo griego. Los reyes o los diádocos rivalizan entre ellos mismos por las obras de arte más hermosas. Fundan las ciudades clásicas de este periodo, que llegan a rivalizar incluso con Atenas, y que son Alejandría, Pérgamo y Antioquía. Surge la burguesía, que también consume obras de arte. Se empieza a hacer uso de la lengua koiné, que se traduce como una lengua común, ¿verdad? Ya no un griego regionalizado por áreas del reino, sino que se logra una lengua consensuada para que todos se puedan comunicar en la vastedad del territorio. Y el periodo helenístico se dice que termina con el suicidio de la última descendiente de los diádocos, que fue Cleopatra, en el año 31 a.C. En el periodo helenístico tenemos pues este mosaico, que es, se podría decir que un indicio de cómo era la pintura en este tiempo, y que es el mosaico de Alejandro Magno permítame un momento. Al derrotar al
al rey persa, ¿verdad? Perdón. Sí. La batalla definitiva fue la batalla de Issos, o sea que el mosaico también es conocido con ese nombre. El mosaico en sí es una copia de un fresco que se pintó poco después de la muerte de Alejandro Magno para uno de los diádocos. La importancia de este mosaico, como les digo, es que da una idea de cómo era la pintura helenística ya después de los periodos arcaicos arcaico y clásico. El mosaico en sí mide 3,5 metros de largo y fue encontrado en Pompeya, en la llamada Casa del Fauno, que fue conservada por las cenizas del Vesubio después de la explosión que destruyó la ciudad. Se calcula que el mosaico mismo fue hecho en el siglo III a.C. y que tanto el fresco original como el mosaico conmemoran la victoria de Alejandro Magno contra Darío III. En este mosaico tal vez logran ver a Alejandro tratando de alcanzar a Darío, mientras que Oxiartes sacrifica su vida para salvar a su rey. Se utiliza en este mosaico una mayor gama de colores que la utilizada en épocas anteriores, y también se puede ver que se aplica la luz y la sombra, el detalle de los músculos de los caballos y también las emociones aproximadas, ¿verdad?, de los personajes de la batalla. Junto a la guerra de Troya, la batalla de Issos es uno de los eventos que más obras de arte bélico inspiraron en la antigüedad, y se dice que el mismo nivel de representación que apreciamos aquí se vuelve a encontrar apenas en Velázquez, ya en el 1635, con la rendición de Breda que pintó. Plinio el Viejo atribuye la versión original del fresco a Filoxeno de Eretria para Casandro de Macedonia, poco después de la muerte de Alejandro. Lo que se pudo recuperar del mosaico se encuentra hoy en el Museo de Arqueología Nacional de Nápoles. Aquí pueden ver más de cerca la escena de Alejandro Magno, ¿verdad?, tratando de alcanzar con la lanza a Darío. Ahora, en este periodo ya los griegos descubrieron el vidrio soplado, y eso les permitió hacer otra clase de obras de arte glíptico, como se le llama, con ese material. El arte glíptico en vidrio fue desarrollado después en Italia por artesanos griegos y subsistió sobre todo para la creación de joyas con la técnica del entalle. Este es un camafeo en el que resaltan los relieves con efectos de color en diferentes capas. Se le llama camafeo Gonzaga y se asume que representa a Ptolomeo II y Arsino II, que son tanto esposos como hermanos, porque imitan a los antiguos faraones, y fue en la corte de ellos que se popularizó la imagen de la pareja real como también deidades gemelas o Teo y Adolfo. Para pues
cimentar la identificación de esos dos, de esta pareja, de estos dos gobernantes, se ha argumentado que la mujer del camafeo está cubierta con un velo de novia, y que por otro lado el collar que llevan los une en matrimonio, pero que también podría haber sido incrustado más tarde para ocultar que el camafeo se había quebrado en dos en algún momento de la historia. El camafeo tiene 3 capas de sardonis e indio y se calcula que fue hecho en el siglo III antes de Cristo. Entre los dueños del camafeo estuvieron el duque de Mantua, la reina Cristina de Suecia, el duque de Brachana, el papa Pío VI, Napoleón y Josefina y Alejandro I de Rusia. Por eso, o sea, por este último dueño es que el camafeo se encuentra en el Museo del Hermitage en San Petersburgo. Ahora, en cuanto a la escultura del periodo helenístico, se puede hablar de que aquí la escultura ya se caracteriza por un patetismo que deja de lado el etos y la austeridad del periodo clásico a cambio de expresiones de angustia o padecimiento. Aquí no podemos decir que la Victoria alada de Samotracia haya expresado ese padecimiento, pero pues nos hace falta la cabeza para comprobarlo. Esta escultura, pues le agradezco a Ernesto Cofiño que me haya sugerido incluirla. Es una pues, escultura icónica de este periodo. Se calcula que fue hecha alrededor del 200 antes de Cristo por algún artista perteneciente a la escuela de Rodas, que era el centro de la escultura de ese tiempo. Mide 2,75 de altura. Probablemente su autor fue Pictócritos y se encuentra en el Museo del Louvre en París. La escultura fue encontrada en Samotracia y se asume que fue pues, ordenada para honrar la victoria de los griegos contra Antíoco III de Siria. También esta escultura presenta la técnica de los paños mojados, ¿verdad? Aunque con ciertos relieves ahí, o sea, en donde los paños se juntan más, como en la cintura, ¿verdad? Y la otra escultura también muy icónica y posiblemente la más reconocida de este periodo es atribuida a Polidoro, que se calcula que hizo esta obra entre el siglo II y siglo I antes de Cristo. Esta escultura tiene 2,45 metros de altura. Se habla de que representa un dramatismo extremado. Está hecha en mármol y representa a Laocoonte y sus hijos. Laocoonte era un sacerdote que los dioses sentenciaron a morir estrangulado por serpientes marinas junto a sus 2 hijos, ya sea por intentar destruir el caballo que los griegos estaban, él era troyano, y ya sea que intentó destruir el caballo de los griegos o que
despertó la furia de los dioses por haberse casado con Antíopa, de quien Apolo estaba enamorado. Podría ser las dos cosas, pero en todo caso se puede apreciar que la escultura de veras representa el sufrimiento y la angustia de los tres personajes. La escultura en sí tiene una forma piramidal. Las figuras son unidas por las serpientes y muestra el patetismo y este dramatismo extremo que pues definen a la escultura de este periodo. Laocoonte se muestra agonizante, desesperado y sufriendo. El hijo mayor, que probablemente fue tallado en una pieza aparte, ve al padre con angustia también, mientras que el pequeño probablemente ya sucumbió a su suerte o aún suplica ayuda. Los cuerpos se retuercen, se nota la fuerza de las serpientes y también la actividad en el hecho de que una de las serpientes se dispone a morder a Laocoonte en el costado. Hoy en día este grupo escultórico, que así le llaman, se encuentra en el Museo Pío Clementino de los Museos Vaticanos. Claudine, perdón. Sí, ya es tarde. Solamente para avisarte eso, cabal, que ya son casi las 9, quedan 2 minutos. Bueno, entonces vamos a pasar a la arquitectura. Como se pueden imaginar, aquí ya estamos hablando de un territorio mucho más amplio, o sea, vasto. Entonces ya se pasa a no solo diseñar unidades de construcción, sino ya complejos urbanos. África y Asia están conquistadas. Ya no hay recursos que hagan falta, entonces el terreno es adaptado a las construcciones. Se trabaja ya en teatros y en jardines y se piensa en gigante. Como ejemplo, esto ya es el final de lo que es Grecia. Como ejemplo de ese gigantismo y de ese urbanismo, pues se habla de la Acrópolis del Pérgamo helenístico, que aquí la dinastía de los Atálidas fue iniciada por el Diádoco Lisímacos. Se llevaron a cabo grandes obras de construcción en un terreno bastante irregular. Esta es una maqueta de Hans Schleif, porque pues fueron alemanes los que descubrieron los vestigios de la ciudad y compraron lo que encontraron a Turquía, porque Pérgamo hoy en día se llama Bérgama o Bergama y queda en Turquía. Los alemanes que trabajaron en la excavación lograron acordar con el gobierno turco comprar todo lo que encontraran. Entonces, hay un museo de Pérgamo en Berlín y esta maqueta se encuentra en esos museos. Aquí pueden ver dónde queda Pérgamo. Como les mencioné, fue reinado por los Atálidas y la ciudad en sí fue desarrollada a partir del 188 a.C. Este mapa se encuentra en el Historisches Schulatlas de Putzkers del 1901. Y con eso termino Grecia, por lo menos. Pues muchas gracias. Yo creo que pues para respetar lo que habíamos establecido originalmente, vamos a dejarlo hasta aquí. Y lo que definitivamente vamos a tener que hacer es correr las fechas para darte una segunda fecha y dedicarnos a Salva Roma, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que es lo mejor. La verdad, no quisiera perderme ni un detalle
de Roma, ya que vi la calidad de tus presentaciones que son así magistrales. Gracias, Miguel. Qué honor. Entonces yo creo que mejor hacemos eso, si todos están de acuerdo, dejamos todo aquí respetando. Vamos a dar unos 5 minutos para que puedan hacerte preguntas y comentarios. En este momento ya todos pueden desbloquear su micrófono si quieren intervenir. Y tienen pues unos minutos para hacer preguntas o comentarios. Por favor, también acepto cualquier clase de crítica o comentario que ayude a mejorar la presentación para el segmento de Roma. Mira, yo solo tengo una pregunta. ¿En el Doríforo se documenta por primera vez el contraposto o ya existía esta postura en otras representaciones? Pues según mi entender, se habla de que el Doríforo pues es el primer ejemplo del contraposto, ¿verdad? Y que todo lo documentado después, o sea, viene después, ¿verdad? Porque fue precisamente Policleto el que instituyó el contraposto como una característica de la escultura de esa época. Doctor Cofiño tiene la palabra. Buenas noches, y a la Alexa y a mí nos pareció sumamente interesante. Sí, obviamente largo, ¿verdad? Porque hay que, con tanto detalle, es complicado pues no pasarse sobre ciertos detalles importantes, indiscutiblemente. Yo creo que sí, Miguel Ángel, valdría la pena para terminar de redondear el asunto, pues darle más tiempo, obviamente. Lo paramos porque yo sí creo que pues tenemos que respetar las reglas, ni modo. Creo que sería interesante, para mí siempre ha sido interesante tener un ámbito, así como hablaste de las guerras, sería interesante entender el ámbito del artista en sí, cómo funcionaba el artista en esa época, y creo que tal vez lo que valdría la pena es armar un esqueleto más o menos para tener una idea de esto el resto de conferencistas, porque obviamente el artista responde a un momento, a una época, eventualmente los mecenas como en una época hubo, de que vivían, de dónde se obtenía el mármol, por ejemplo, por qué cambia la tendencia de la dórica a la jónica a la corintia, por qué queda más adornado. Me parece que eso nos permite ir entendiendo un poco más al artista en sí, ¿verdad? En la época, que tú obviamente lo mencionaste, creo que fue una buena historia, pero sin la intención de regresar a Grecia, sino continuar a Roma, podría ser interesante eventualmente ir dándole ese matiz de contexto. Sí, de contexto de la Histórico, época misma, político, y entender, socioeconómico, claro. correcto, ¿verdad? Para entender cómo hacían, pues no es lo mismo que lo que vamos a ver después, que se vuelven algunos muy cotizados, otros que se mueren de hambre de su mismo arte, etcétera, ¿no? Que creo que podría ser interesante. Gracias. Lo que creo yo que es impresionante es ver en esta presentación que nos hizo ahorita Claudine la evolución del arte clásico griego, por ejemplo, de las pinturas del periodo arcaico hasta llegar, digamos, a Laocoonte o Laoconte. Pero parece que fueran dos pueblos distintos, ¿verdad? Bueno, de hecho eran dos pueblos distintos, pero sí es impresionante ver esto. Hay un par de cosas que me imagino que tal vez en Roma van a aparecer las máscaras funerarias de Encáustica. Son, pero de una belleza impresionante y que me costaba a mí un poquito entender, todavía me cuesta un poquito entender cómo
más adelante en el transcurso de la historia, digamos, por decir algo, en el románico, pareciera como que hay un retroceso en la calidad del arte, pero pues ahí hay otro montón de cosas que tomar en cuenta. Cambia el paradigma, el teocentrismo cristiano cambió así como todas las cosas y pues Sí. pareciera como que algo que no tiene mucho sentido pasó ahí, pero al final sí tiene sentido. Entonces, pues sí es impresionante, o sea, de ver esas pinturas arcaicas, a ver cómo evolucionó hasta llegar a estas maravillas que vimos ya en el periodo helenístico. Es impresionante, la verdad. Sí, solo una palabra para finalizar, ¿verdad? Yo quisiera pues comentar que se nota cómo va especializándose el arte, ¿verdad? Y mostrando cada vez más a profundidad la naturaleza humana conforme se van teniendo más recursos a disposición, ¿verdad? Se va viviendo la experiencia de la victoria, ¿verdad? Y de la expansión de lo que llegó a ser un imperio. Y eso se refleja asimismo en la opulencia del arte, ¿verdad? O sea, eso es lo que acompaña también, o sea, ese detallismo y ese más querer detallar lo que se está representando, ¿verdad? Creo que es un poquito contradictorio el asunto, porque, digamos, o sea, lo que decís tiene sentido, pero digamos que en la época donde aparentemente más recursos tenemos a la mano y mayor cantidad de instrumentos y de herramientas para poder desarrollar prácticamente lo que se quiera, aparece, por ejemplo, el reggaetón, ¿va? No entiendo, ¿va? No entiendo, pero es como parte de los retrocesos, ¿no?, que hay en la historia de la humanidad. Sí, bueno, pero al menos en el caso de Grecia. No, claro, sí, esa no está viendo una mirada más sí, global. Bueno, pues si no hay nadie más que quiera opinar, son las 9:08, nos pasamos 8 minutos, pero valió totalmente la pena. Fue una conferencia magnífica, así que te lo agradecemos mucho. Y entonces la siguiente fecha, que es 5 de agosto, te tocará nuevamente, Claudia. Sí, con mucho gusto, muchas gracias. Para dedicarnos a Roma completa. Sí. Está bien, gracias. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a todos. Les recuerdo que estas sesiones se están grabando y se está construyendo una videoteca en un canal de YouTube. Y yo les paso posteriormente el vínculo para que lo puedan ver y para que lo puedan compartir con las personas que no pudieron unirse esta noche. Al final creo que se va a armar una biblioteca bonita, un canal interesante en YouTube. Así que, pues bueno, muchas gracias a todos. Un gusto de verlos y que pasen una feliz noche. Feliz noche a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias.